Bienvenidos a Neuralizados. Si creías que otros podcasts de cine eran buenos, con nosotros se les va a acabar la bicoca. Desde la época del podcast digital te traemos celuloide a capazos. Os traemos el mejor análisis desde que analizaron la orina de tu abuelo. A donde vamos no necesitamos carreteras. Ven y prepárate para ser neuralizada. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo round de Neuralizados. El programa en el que te llevamos a casa las mejores críticas o las peores críticas, quién sabe, no sabemos qué nos espera con esta nueva película. Y con mi compañero Fran. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Hilario. Aquí estamos. Y un invitado por programa que tenemos, en este caso, alguien, bueno, es un guest star en toda regla. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, guest star, ¿qué tal? Soy el que viene a bajar un poco el nivel, que aquí tenéis... Sí, vamos a bajar el nivel, dice. Voy a bajar un poco el listón, sí. El nivel lo baja la película. No, que va. Hostia, muy pronto empieza, ¿eh? No, yo tengo la misión cada vez que grabo de intentar siempre aportar positividad y hablar de aspectos positivos de la obra, de la peli, TV o de lo que sea que esté hablando. Hoy voy a tener que hacer un esfuerzo enorme. Pero se pueden sacar cosas muy chulas de esta peli, ¿eh? No, otras sin no tanto, duda. Pero... Mira, yo soy un apasionado de la serie B, o sea que no veas lo que disfruto yo viendo este tipo de cosas. Joaquín, ¿cuándo fue la primera vez que viste Dagon? ¿Cómo estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? Pues la primera vez que la vi fue en casa de mi madre hace muchos años, porque mi madre tenía lo que era el Digital Plus o el Canal Plus, no recuerdo cómo se llamaba antes. Ajá. Y ponía mucho cine y yo por una tarde tonta de es esa de que vía digital, perdona. ¿Tú te has dado cuenta que al principio cuando la película sale la producción pone vía digital? ¿O acordáis de vía digital? Sí, lo pone. Televisión de Cataluña, vía digital. Somos tan pollaviejes que... Son más viejunos todavía, sí. Que nos acordamos de vía digital. Vale, hay un desfile de productoras, la Xunta de Galicia, la Generalitat, que es como, Dios, a cuantísima gente han engañado para Pero sí, pues fue una tarde de esas tontas que fue haciendo el camino de Santiago que consiguieron producir la película. Sí, haciendo zapping ahí en el digital, en el canal digital, que vi que estaba empezando y la dejé puesta y no recuerdo lo que sentí, pero me llamó la atención la propuesta porque no conocía en ese momento, claro, sería, pues si esta peli es de 2001 creo, pues sería por esa fecha, porque no creo que tardara mucho en ponerla en la plataforma esta. Y me llamaba la propuesta, no conocía lo que era Lovecraft todavía ni su obra, pero la propuesta de la descripción de la película me llamaba y bueno, pues me la vi en ese momento. Y ahora la he vuelto a ver evidentemente para grabar con vosotros, claro, porque esto hace una pasa de años, 20 años desde que la vi por primera vez. Así que es decir que la recordaba bastante mejor, la verdad. Pero bueno, esas cosas pasan. No la hemos presentado, aunque más o menos hemos deslizado la película. Se trata de Dagon, la sexta del mar, la película de Stuart Gordon para la Fantastic Factory, que fue estrenada en 2001. Stuart Gordon es el director de Reanimator, que anoche estuve a punto de ver, porque tanto Dagon como Reanimator fueron películas que en su momento, cuando no era tan apasionado de la serie B, de estas que ves empezada de madrugada por ahí y dices, bueno, ¿sabes? No le prestas mucha atención, te parece algo muy friki, pero no te atrapa lo suficiente como para que, al menos en ese momento, me haga fan de ninguna de las dos. Con el tiempo la Fantastic Factory me ha llegado a tocar. Fijaos, a mí la película de Fantastic Factory que me hizo fan de esa productora, súper denostada, tanto la productora como la peli, la de Faust.
Una película que yo creo que da para podcast. Y Stuart Gordon, bueno, es un personaje, ahora después hablaremos de Lovecraft, pero vamos, tanto él como un amigo que tenía, que también es director de cine, Yuzna, ¿no? ese, ahí está, eran muy apasionados de Lovecraft. Stuart Gordon murió hace años. Se da la casualidad de que recuerdo perfectamente cuando vi Dagon, pero no recuerdo cuando vi Reanimator. Y Reanimator es una película que en lo global me gusta bastante más. Quiero decir, creo que ambas son bastante carismáticas, pero se le ven mucho más las costuras a Dagon, ¿no? Pero de Dagon tengo el recuerdo perfectamente que la vi, bueno, no recuerdo exactamente el año, pero sería en torno a 2016-2017, que yo solía participar con bastante asiduidad en un cineforum que hay aquí en Murcia. Soy de Murcia, que en fin, nadie es perfecto. No se nota que somos de Murcia, ninguno de los tres, ¿verdad? Venimos todos del mismo agujero, creo. Sí, yo vivo en Madrid, pero la gente me dice que no, que soy de Murcia, vamos. Y ayer vi un murciano, hablé con él, de Molina, y le vendí un móvil, y entonces me dijo, pues no se nota el acento. Digo, ya, porque tú eres de Molina. Y yo llevo aquí 6 años, pero ya te digo yo que sí. Sí, algo se nota. Pues eso, había un ciclo de cine que no recuerdo cuál era, porque entonces seguía muchos, había un ciclo de cine absurdo, yo creo que podría ser un ciclo de terror perfectamente o de serie B. Y me quedé con la idea de que era una película tremendamente cutre salchichera, pero muy, muy adecuada. Bueno, hablaré más tarde de eso, quiero decir, es que me parece una película muy adecuada para lo que quiere mostrar y me parece una película muy disfrutona. Yo en ese momento la disfruté como un gorrión en un maizal, sabiendo que la película, pues bueno, es lo que es. Vale, me gustaría que nos dijeras también, Fran, porque en su momento me contaste que tú estuviste en el pueblo, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a inaugurar una sección leitmotiv del podcast y al final lo dejamos como sección, pero en el primero no lo metimos y se nos ocurrió la siguiente idea. Cada 2 semanas vamos a ir publicando una película y vamos a hablar de la anterior con respecto a si esa película es o no un western. Así que, chicos, inauguramos sección. ¿Acaso todas son un western? Dinos por qué, ya me adelantaste el otro día, piensas que Incendies es un western. Defiende tu postura. Ni que decir tiene que es un western porque, bueno, es una historia en la que 2 hermanos tienen que desvelar un secreto que corre en su familia, tienen que ir hacia un pueblo, tienen que ir hacia unos territorios en el sur de un país desconocido y básicamente se adentran en la frontera, como en muchos westerns los protagonistas se adentran en la frontera y tienen que enfrentarse a gente que les trata como forasteros y bueno, sería un western crepuscular, por así decirlo, pero tiene muchos elementos de western, quiero decir, un western introspectivo en el que los elementos que hay en el escenario se mezclan con elementos más emocionales, pero sí, o sea, tiene, digamos, gente marcada por su pasado y el viaje a la frontera para abrir el cajón del pasado. Yo creo que encaja completamente con la temática de un buen western. De hecho, empieza con un duelo en el lugar de terminar, ¿no? O sea, sería un western invertido. El duelo no es un duelo de pistola, pero es un duelo de un fallecimiento. Pero, cuidado. Y luego tenemos un escenario que sí, que es desértico, que es un escenario de ruido, que es un escenario que es inhóspito. Efectivamente tiene estética y tiene momentos de western. Sabemos que es una sección que va a causar controversia y por eso hemos decidido que cada 2 semanas cuando publiquemos comentéis si cada película que traemos es o no un western, porque Dagon, la sexta del mar, puede ser o no un western, pero solo lo sabremos dentro de 2 semanas. Yo no sé por dónde coger esto, tío. Vamos a empezar. Tengo un montón de notas, de frases, de cosas, de momentos, de diálogos. O sea, me parece una película que si la ves con los ojos adecuados no te la acabas nunca. O sea, y al mismo tiempo tiene momentos, es muy irregular, o sea, eso está clarísimo, pero tiene momentos en los que dices, el esfuerzo que han hecho para llevar todo esto a la pantalla con los medios que cuentan es de agradecer porque en cuanto a la escenografía se refiere, sobre todo a partir de que llegan al pueblo. Por cierto, Fran, antes comentábamos, tú has estado allí.
¿Puedes hablar Pues de Invoca? ese es el pueblo de Eres Comparro, uno de los Pontevedra. pocos casos de Invoca en los que la gente viene, pero no se va de Invoca. Como dice Paco Rabanne, pues tú Sí, eres uno de pues los yo que volví de volvió de Invoca, Invoca. volví de Invoca. He tenido esa suerte de ser uno de los pocos que han vuelto de Invoca. Invoca es, de hecho, el pueblo de Combarro, Pontevedra. Ajá. Es un pueblo con muchos hórreos, con mucha piedra, con pueblo típico Con gallego de mucho costa. barro. De hecho, ha estado mi hermana hace poco. No sabía que era con barro. Es que estuvo hace muy poquito en Galicia, hace nada, el fin de semana pasado, y me dijo que estuvo en Conbarro, pero no sabía que Conbarro era el pueblo de Invoca. Qué bueno. Es el pueblo de Invoca. Y es un pueblo razonablemente turístico, diría yo. Y en cierta manera, a ver, cuando estás allí, obviamente no te encuentras con una realidad cinematográfica. Me refiero a que el pueblo no es tan sombrío, no es tan decadente como lo que se muestra en la película. Sin embargo, estando allí, puedes encontrar retazos de lo que hizo la película ser lo que es. Y es un viaje como toda Galicia, que ese sí que es completamente inacabable, que recomiendo encarecidamente. Pues eso, mucha gris, mucha piedra. Además, el día que yo fui estaba como medio lloviznando. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pueblos con mucho encanto. A ver, estoy hablando ahora mismo como un turista típico, pero es que es cierto. Me quedó muy buena impresión pues eso, de las callejuelas, muy, muy retorcidas. Te digo, me llama mucho la atención que es un pueblo de hórreos, de estos como receptáculos con columnas que se consideran muy típicos de la arquitectura de allí, pues los tiene, los tiene. Pues sí, tuve la ocasión de ver cómo ocurre, supongo, cuando uno viaja a un lugar donde se ha rodado una película, pues los parecidos razonables entre la realidad y lo que se quiso mostrar en el cine. Pero al margen de eso, una cosa es la realidad y otra cosa es el cine, por supuesto, también en este caso. Muy bien, qué ganas tiene uno cuando ve ese tipo de películas de visitar Galicia. Yo no he ido todavía. Bueno, vamos a hablar un poquito de Stuart Gordon. Stuart Gordon nos regala esta genuina obra para la Fantastic Factory, ya que su trabajo, bueno, ha sido mayormente conocido por películas de terror y producciones de ciencia ficción, pero es un gran admirador del trabajo de H.P. Lovecraft. Tenía un amigo que se llama Brian Yuzna, que también era director. De hecho, tengo compañeros que me dicen que confunden muchas veces sus películas. Y bueno, como eran ambos admiradores de H.P. Lovecraft, pues adaptaron varias historias. Además, tenemos Reanimator from Beyond y Castle Freak. Y no solo Dagon, sino también hay una serie que se llama Master of Horror, que no sé si habéis visto de principios de los 2000, Maestros del Terror. Capítulo he visto. Pues Stuart Gordon dirige 2 capítulos de esa serie. Y bueno, también me gustaría que habláramos de Paco Raval. Somos murcianos, no podemos dejar a un lado que esta película está dedicada a Paco Raval, gran actor y mejor persona. Así Mejor cierra. persona. Probablemente Así la mejor dedicatoria es brutal, ¿eh? O la sea, yo cuando la película. vi dije, ¿es posible que venga esa expresión venga de aquí, de Dagon? Buenísimo, sí, sí. La última película de este hombre, o probablemente o sea, si no la última, Es posible, sí. Era muy Es prolífico. la No sé última, si. de hecho. la Sí, última, sí. Es fíjate. que, digo, no sé si ese mismo año haría alguna más, porque el hombre. O sea, mi padre era amigo de su primo. Que dice, vale, ¿y qué? Pero, pero nos hablaba, cuando volvía de sus viajes por Murcia y tal, nos hablaba de sus conversaciones con su primo, que era, creo, cabrero o algo así. Son gente muy humilde y decía que era nada, un pedazo de actor. Además, a mí me flipa. De hecho, ya os adelanto que mis escenas favoritas son las que aparece él. O Hombre, sea, es que tengo 2 escenas favoritas. Si me las quitáis, pues me jodéis, pero en las dos sale Paco Raval. es que el tío tenía una presencia, esa voz que tenía, y claro, y encima es que de toda la película, probablemente, o sea, probablemente no, es de largo el mejor actor, ¿no? Es el actor de la Sí, película. sin duda. Entonces, claro, cuando sale él, y eso que es un recurso, que aparece como un recurso ahí muy manido aparece para contarte, ¿no? Para explicarte el contexto y el lore del pueblo y todo eso. Es como muy.
De repente aparezco borracho, a mí nunca me han hecho nada, pero te vengo aquí a contarte la historia, ¿no? Y es como, bueno, vale. Sin Lo embargo, agradeces es porque uno es de Paco los... Rabanne, pero Dice, dices, ¿estás bueno, borracho o estás loco? Que además, Mister dos opciones, no solo hay dos alternativas. sí. Cuando al final solo Sí. hay una, ¿no? Se intenta inmolar. Dice, joder, macho, es un matemático bastante reduccionista. Y O sea que es un detalle de la película que es bastante fiel al libro, quiero decir. En el libro ah, aparece el personaje del borracho como el ajá, que te explica el lore. También es verdad que a la película muchas veces se le ven las costuras porque a los relatos de Oscar se le ven las costuras. Esto ya creo que lo comenté en otro, porque bueno, yo he participado en algún podcast en estos años y tal, esos podcasts pues se han perdido en la red, como es lágrimas. inevitable. Como lágrimas, sí, había que recurrir al cliché, pero es que era también inevitable. Eh, yo creo recordar haber hablado de Lovecraft en uno de esos podcasts y precisamente una de las cosas que me viene a la cabeza comentar, no recuerdo quién lo dijo, pero vino a decir que bueno, que la obra de Lovecraft no es una prosa particularmente maestra, que es una prosa muy florida, muy pulp y tal, Ujú. pero que eso sería como como si echáramos en cara que la Venus de Milo no tiene brazos. Pues algo Ya. parecido pasa con este tipo de relatos. Y muchos elementos en los que la obra, en la película en particular, parece que cojea, es porque la original cojea. Hay cosas que no están en la original, por ejemplo, si no recuerdo mal, La sombra sobre Innsmouth, que es el relato en el que se inspira la película, no empieza con un viaje en velero que callan y demás, y tampoco aparece la novia Bárbara, ni aparece la medio sirena Usía, que tiene un papel bastante, digamos, importante en el desarrollo de los acontecimientos, pero sí es una historia de un extraño que aparece en un pueblo adoran a, Atención, spoiler. donde adoran a un dios pescado y donde la gente es medio pescado y donde el tío se está convirtiendo en pescado. Quiero decir, eso está ahí y efectivamente el borracho está ahí para explicarle parte del percal al extraño. Luego me gustaría volver a Lovecraft y al miedo que tenía él a los mares, en particular al pescado, porque tenía mucho miedo a las criaturas del mar. Pero bueno, sí, luego volvemos a eso. Interesante. Y eso que no había comido pescado en un mercadillo en Murcia o en Ya ves. Cartagena. Es que además Eh, dicen que Lovecraft tenía alergia al marisco. Yo no he podido corroborar si esto es cierto, pero es parte del problema que tenía Lovecraft con el mar. Pero hay más cosas, que esto también creo que lo comenté una vez. Lovecraft, si tú ves las fotos de Lovecraft, eh, a ver, esto ya sí es una teoría completamente, pero si tú ves Furtiva la y cara, aventurada, pero me encantan. si tú ves la cara de Lovecraft alargada y los ojos saltones, muy redondos y tal, yo creo que ese hombre más de una vez se miraba al espejo y decía, joder, ¿me estaré convirtiendo en pescado? Quiero decir, yo creo que eso tuvo que pasar en algún momento, que tenía ese miedo a convertirse en pescado, no viene de la nada y que aparece tanto en el relato como en la película, que el protagonista siente la llama, es decir, parece que se ha perdido en el pueblo, pero ha sentido la llamada del pueblo porque toda esta secta que hay en torno a los profundos, en torno a las criaturas del fondo de los mares, le están llamando, están pidiendo que él vuelva a donde pertenece y parte de la atmósfera inquietante, tanto en el relato como en la película, viene de esa metamorfosis. Para que la película, pues bueno, quiero decir, yo creo que las películas de Oscar, que estén inspiradas en Oscar, cuanto más pulp y cuanto más se le vean las costuras, más están siendo fieles al espíritu de lo que transmiten los relatos. Y en ese sentido, aunque a mí me parezca una película más redonda, Reanimator, por ejemplo, creo que es mucho más fiel al espíritu del Oscar la película que nos ocupa. Interesante. Bueno, eso que dice de las pesadillas. Yo que tengo muchos problemas de estómago, de crío siempre tenía pesadillas y tengo la teoría de que probablemente con el tiempo, cuando mis intolerancias se fueron reajustando y mi dieta también, dejé de tener progresivamente esas pesadillas y creo que una mala noche de digestión siempre te puede provocar eso. Y no me extrañaría nada que ese hombre, si tenía intolerancia al marisco, tuviera alguna vez alguna pesadilla relacionada con ello. Y Y si de se hecho ponía cara de pescado, pues de ahí pues la bacala que nos han traído la con... bacala, claro.
¿no? De Lovecraft se sabe que tenía unas pesadillas tremendas. Quiere decir, él siempre tuvo problemas de pesadillas y es consistente con la salud quebradiza que este hombre tenía. Para mí esto es muy abstracto, es un cuadro de Picasso. Tengo un montón de pasajes, yo no sé si decirlos, soltarlos así a tutiplén, pero bueno, el momento barco me parece lo peor de, ya adelanto, es mi escena que más voy a hatear. Todo lo que pasa antes de llegar a Invoca es tremendo. Si luego tenemos a Lovecraft de por medio y todo ese lore que toda esa puerta, esa caja de Pandora que se abre cuando... Además, ya cuando ves que el sacerdote del pueblo tiene esa mirada también, con esos ojos saltones como perdidos, esa voz tan monocorde, ¿no? Todo lo que pasa antes es tremendo. Cuando le tira Raquel Meroño a Ezra Goden, le tira el portátil y le dice, disfruta con estas vistas, que dice, joder, si parece una piscina ahí, está mirando alrededor, dice, vale, qué vistas. O sea, no, ahora va a haber una puesta de sol, tal, una puesta de sol, de repente viene un pedazo de tormenta que lo flipas, se quedan atrapados esos dos ahí que dice, vale, o sea, somos personajes que sobramos, no tenemos presupuesto para meternos en el pueblo, así que nos quedamos aquí. Y además dice, no, este es mi barco, ahí, soy el capitán Ahab, de aquí no me mueve nadie. Y la mujer ahí pasándolo fatal, tranquila, cariño, rescate en el mar. Eso me encanta. A mí me hace gracia cómo te pone la peli en contexto de que son los primeros 2000, ¿no? Que es con el rollo del Millonetis que se ha hecho famoso, o sea, se ha hecho millonario con una empresa.com, ¿no? Y está ahí con el portátil, como, no, tengo que controlar las acciones, tal. Y es como, Dios, o sea, los 2000 es en tu cara, pero... Tú me dirás que con qué router, ¿no? Un pendrive de Amena. Que ahí en medio del océano, pues poco tendría, ¿no? de cobertura. O sea, este personaje siempre está hablando de que siempre hay dos posibilidades y al final, como he dicho antes, se autoinmola porque solo hay una. Que bueno, no la consigue porque Macarena Gómez, que yo creo que quitando a Paco Rabanne es lo mejor de la película, lo salva porque, bueno, son como Lannister y tienen que acabar juntos. Y todos esos sueños que tiene feéricos, ¿no? Y que está muy chulo, hay que reconocer que aunque no está todo lo conseguía en muchos aspectos de efectos y tal, la escenografía y todo lo que es efectos especiales artesanales están Sí, conseguidos, ¿eh? sí. Hay un personaje que me recuerda muchísimo a... Ahora, los efectos también son los 2000 en tu cara, ¿eh? Sí. El Total. personaje que se enfrenta al protagonista cuando él está en ese hotel, cuando dice, ¿qué hotel? ¿No? Y dice, joder, vaya hotel. Parece un picadero de yonki eso. Cuando ve la cama se sienta en la silla A porque mí, a mí me hace gracia yo ahí que no me acuesto. entra en esa habitación, ve que está todo destrozado, que no hay ventana, que está entrando el agua. Destapa la cama y cuando ve que está el colchón con moho, decide llamar a recepción como diciendo, ¿qué vas a poner? ¿Una reclamación? Sí, y cuando intentan entrar los, bueno, zombies esos los zombies de Dagon y les dice, ¿qué necesitáis? ¿Puedo ayudar? Si en realidad el que necesita ayuda eres tú. Pero bueno, pues ese monstruo que se enfrenta a él, que le estampa la cabeza creo que contra el váter o el lavabo y tal, me recuerda mucho a Big Fortuna de Star Wars, el miembro del Imperio Criminal de Jabba el Hutt, ese que está siempre al lado de Jabba y tiene ese rollo tan Lovecraft que ya te mete de lleno hasta el final. Atención, Atención, spoiler. el final en el que aparece su padre, que es un calamar. Tú que sabes de la mar, esto es pulpo calamar. Muchas veces te esperas que aquello sea más cutre y sin embargo no, es más terrorífico. De hecho, la propia Macarena Gómez, cuando se quita la sábana, ¿no? Que esperas una cola de sirena, algo un poco más erotizado y es una especie de pulpo, ¿no? Tiene ahí que y luego cuando va arrastrándose, ¿no? Es bastante curioso, a mí me encanta eso, o sea, me fascina, me atrapa. Sí, yo creo que los problemas vienen más cuando intentan
meter esos 3-4 planos con efectos digitales que son terribles, que los efectos prácticos, que al final los efectos especiales prácticos en lo que es el trabajo de maquillaje de la peli, a ver, no es que sea una obra maestra, ¿no? En ese sentido, pero joder, yo creo que cumple súper bien Muchísimo, sí. Vamos, y lucen bien, o sea, en general, en ese sentido, probablemente sea de los aspectos más positivos de la peli. Sí, sin duda. Bueno, Lovecraft en su tinta. Yo estaba viendo la película y digo, en lugar de cerumen, en ese pueblo tienen ceruyen, porque vamos, hay mierda por todos lados. Y nada, me encanta aquello que dice lo de tus sueños te trajeron aquí. Todo sueño es un deseo, ¿no? Cuando a Macarena Gómez le dice eso al final de la película, cuando está nadando, tiene momentos que seguramente están sacados, Fran nos lo podrá corroborar, de la obra original. O mínimo temáticamente. Quiero decir, el protagonista de La sombra sobre Innsmouth, al fin y al cabo, es atraído en cierta manera hacia el pueblo y vuelve a donde tiene que estar. La cita final sí es de esa novela, ¿no? La de nos sumergiremos en los negros abismos y allí, en compañía de los profundos, viviremos por siempre en un mundo de maravilla y de gloria. Eso pinta a la novela o al relato. Sí, y bueno, en toda la obra de Lovecraft, desde muy los comienzos, el mundo de los sueños tiene una importancia fundamental. Entonces sí, como mínimo hay una conexión temática muy fuerte, aparte de referencias directas. Uh-huh. Tenemos también ese hotel, ¿no? El letrero parece, no sé, algo cine procedural, ¿no? Entonces, todo va sucediendo a pedir de boca, porque es verdad que es muy forzado algunos de los momentos de la película, pero es porque en las pesadillas las cosas suceden también de forma intuitiva. ¿Alguna vez habéis podido controlar un sueño? Porque a mí me pasa a menudo que cuando tomo el control, cuando soy consciente de que estoy teniendo una pesadilla o un sueño, entonces durante unos segundos, no sé, en la cabeza pasan de una manera distinta cuando estás soñando, puedo controlar ese sueño, ¿no? Muchísimas veces soy consciente, pero en cuanto a eso se dispara, me despierto. Recuerdo que he podido controlar sueños un par de veces. En una de esas veces estaba hablando con alguien y que sí, al principio lo controlaba bien, pero uno de los personajes secundarios del sueño dijo algo que me incomodó. Y entonces dije, pues no es para matarle. Y salieron de la puerta de una habitación un grupo de geos y le pegaron una paliza y dije, bueno, no me refería a eso. Y en ese momento me desperté. El show de Truman. De Trauman. El show de Trauman. El coronel Trauman. Vamos a hablar del momento Paco Rabanne, del primer flashback, Joaquín, que antes lo han mencionado. Sí, a mí ¿Cómo canta en gallego borracho ese hombre? Sí. El flashback... Para ser murciano tiene un aspecto de gallego borracho. Sí. A mí el flashback probablemente de las partes que más me gustan de la peli, ¿no? Porque es verdad que, pues eso, la escenografía y la puesta en escena, no que sea una maravilla, pero lo que están contando de cómo descubren esa deidad antigua en el mar y tal, y cómo empiezan a dar la espalda a Dios, ¿no? Para empezar a rezar a este nuevo Dios que le está trayendo peces y le está trayendo oro y tal. Creo que está bastante inspirado todo ese pasaje en la película, ¿no? Sí. Y luego está el momento aberroncho de las Rías Baixas, que lo he titulado así porque justo después de que Paco Rabanne de entrada a todo aquello, pues sabemos que Raquel Meroño ha desaparecido por un momento, pero no intuimos que ha muerto, porque no lo dice Paco Rabanne, pero bueno, no exactamente, porque dice que bueno, se la han llevado y que bueno, que nadie sale vivo de allí y que a él lo van a matar también. Pero para distraerlos, pues empieza a cantar ahí toda esa historia que canta, eso de Ia, Cthulhu Fabada, o no sé qué dice, algo como Fabada. Digo, ostras, a ver si ahora va a decir Kia, Milana Bonita o algo. Digo, joder. Crossover total, ¿no? Total, hubiera sido fantástico. O sea, y hubiera entrado, ¿eh? Yo me lo hubiera comido. No hubiera habido problema. Y luego tenemos a Raquel Meroño, que efectivamente no está muerta, no solo eso, sino que la tía sabe karate. O sea, entre ella y él podrían haberse cargado al pueblo perfectamente. El momento karate con Raquel Meroño, yo
Increíble. Empecé a dudar de si de verdad si se habían propuesto en realidad hacer una comedia o Claro, era comedia involuntaria o voluntaria, ¿no? efectivamente, porque ese momento de ella soltando ahí el puñetazo así para atrás es como, uff, por favor, que casi Increíble. me da algo, o sea, Sí, una sí. cosa. Pero a mí esas cosas, o sea, con el tiempo, desde la distancia, en el momento cuando ves ese tipo de cine y estás en los 2000, estás en los albores, en los pañales del cine digital y todavía hay gente que es valiente, que se atreve a abrazar la serie B clásica, como es el caso de la Fantastic Factory, probablemente porque estábamos en una época en la que todo el mundo quería hacer cine digital y serie B de cine digital, que luego ha resultado ser un horror la de esa época. Y ahora se ha vuelto, ¿no? Ahora que estamos en seguramente la edad dorada de este siglo del cine de terror, una de las edades doradas de la historia del cine de terror, sin duda. O sea, es brutal, ¿no? La cantidad de cine que... De hecho, el Festival de Sitges está más a la orden del día que entonces casi, a pesar de que entonces estaba siendo muy, muy, muy creativo, pero la gente no le daba la bola que se merecía. Y ahora todo el mundo habla de cine de terror, todos los críticos hablan de cine de terror. El cine de terror, de hecho, hay una peli que se estrena el mes que viene que tengo muchísimas ganas de ver y que no descarto que más adelante la comentemos, la de Cuando acecha la maldad, y que todo el mundo coincide que es la peli de terror del año. Y Sitges ahora mismo vuelve a ser lo que debió ser entonces. Y esa confrontación entre el cine digital y el cine, digamos, artesanal de serie B, serie Z, incluso muchas veces Dagon roza la serie Z sin ningún tipo de complejo. Hemos llegado a una época en la que, precisamente por la cantidad de variedad de cine de terror que se hace probablemente más cine de terror que nunca, Uh-huh. empieza a verse con más frecuencia películas que escapan completamente de los clichés. Entonces tenemos desde lo que nos ofrece la A24 hasta las películas de Jordan Peele, y eso por poner solamente dos ejemplos. Ya una película no tan reciente, pero que en cierta manera la tengo reciente en la memoria, como puede ser Hereditary y muchas otras, ¿no? O sea, tanto más independientes como más comerciales, que intentan con mayor o menor éxito salirse un poco de esos cánones, y es cierto que estamos en un momento de auténtico esplendor de ese género. Daría también para podcast hablar de por qué culturalmente hemos abrazado de esa manera el cine de terror en este momento, si no hay a lo mejor ansiedades de fondo que estamos trasladando hacia la gran pantalla, o pequeña pantalla, porque ya casi todo el mundo ve cine por streaming, pero bueno, No eso sé con, lo no dejamos sé para con otro quién lo momento. hablé hace poquito, eso, de que de algún modo la sociedad, cuando acontecen crisis políticas, bélicas, económicas, el género artístico va hacia lo oscuro, hacia el terror, este tipo de... Correcto. Sí, yo creo que sí. Aunque Eh, da para discusión, no está sentado en piedra, pero yo sí, creo que sí. Y luego sería también interesante. el cine de terror es el marco que te permite contar a través de la metáfora y hablar de mil cosas, ¿no? Porque eso lo decía Vigalondo, por ejemplo, que puede hablar de, yo qué sé, desde adicciones a traumas, ¿no? Y todo meterlo dentro de ese escenario de una historia de terror para hablar de cosas que son muy humanas y que nos pasan a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, como es tan juguetón, por así decirlo, es un género que te permite jugar tanto, pues claro, da pie a ello. A mí, de esta productora de la Fantastic Factory, que has comentado antes que hicieron la de Faust, por ejemplo, es una peli que no, bueno, que tiene ahí su cierto renombre, por así decirlo, porque aunque no fuera una productora que hiciera igual películas muy buenas o que tuvieran así mucho caché, por así decirlo, pero yo creo que primero tuvieron un par de narices para decir, vamos a Totalmente. montar una productora para hacer este tipo de cine en este momento en España. Luego que de alguna manera retomaron ese legado del fantaterror español de Sí, los 60 y 70 que dice, joder, pues mola, ¿no? Que se reivindique también esa parte que de ahora ha la cultura. vuelto. Es prácticamente el legado español a la cultura friki, es nuestro regalo. Sí, sí, Claro, y ahora se vuelve a reivindicar. Uno de los que lo reivindica es el de la Iglesia, con su 30 monedas, que también es muy Lovecraftiana. No sé si la estáis viendo. sí, vi la primera temporada solo, pero sí, sí, tiene Pues mucho recomiendo la detrás. segunda, ¿eh? Yo también, y muy Lovecraftiana, como tú dices, No, pero efectivamente. Tiene también ese elemento pulp que la necesita segunda es Lovecraft puro, ¿eh? O sea, la segunda es totalmente ya, y ya te digo, yo no he leído de Lovecraft apenas nada,
Pero bueno, hablan del Necronomicon, hablan del Oscar, no de forma explícita, pero totalmente Sí. implícita. O sea, De bueno, hecho, sigue Joaquín, que... No, Dime. y luego lo último de esta productora también hay que agradecerles que fue donde se desfogaron Paco Plaza y Jaume Balagueró Sí, y luego nos han dado Roma muchas Santa. alegrías Sí, sí, sí. en el Roma cine Santa español. seguramente sea la mejor película de la Fantastic Factory si hablamos de factura. Y eso que todavía no estaba suelto Paco Plaza. Paco Plaza a mí me encanta. O sea, me declaro absoluto fan rotundo de Paco Plaza. También me gusta Jaume Balagueró. De hecho, en principio, cuando vi Los Sin Nombre, me gustaba más Balagueró y le auguraba un futuro más. Y sin embargo, ahora apuesto mucho más por Paco Plaza, aunque los dos me encantan. Y las últimas 3 películas de Paco Plaza, las últimas 4 películas me parecen buenísimas. Que Nayer Romata, que sería la única que no es de fantaterror o terror fantástico, pero sí que tiene suspense y tiene, bueno, es un thriller casi de terror, ¿no? Por momentos. También tiene drama. Esa, perdona, esa es la de Luis Tosar, que es un Sí, enfermero. sí. Hostia, esa película es cojonuda, ¿eh? Esa película es... Buenísima. Yo la tengo original. Pero la trilogía esta que ha hecho de Verónica, Hermana Muerte, que es una precuela, y entre medias, mi favorita de las 3, La Abuela. La Abuela es directamente, sinceramente, de lo mejor que se ha hecho en cine de terror español en los últimos años. Para mí. Y creo solo he que visto pasó. Verónica, pero es muy Verónica es buena. muy buena, pero las otras dos son, diría yo. Verónica lo que pasa es que tiene un lore y una nostalgia de esa época, macho, vamos, estaba allí con la música de Héroes del Silencio, bueno, ha sabido Sí, sí, elegir sí. muy bien. Además, y Maldito yo, duende que aparece en la película. sí, 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 sí. Y nada, y Entre dos tierras creo que también. Pero bueno, centrándonos en la Fantastic Factory, Joaquín, continúa porque me interesa mucho tu opinión. Pues eso decía, que era una productora que tuvo a bien intentar recuperar un tipo de cine, ¿no? Que se había hecho en España y joder, que a nosotros por ese lado, esa vertiente friki, pues creo que nos llama la atención y nos gusta, ¿no? Que se reivindique ese lado. Entonces creo que, aunque no duró mucho como productora, pues creo que permitió a directores que luego han tenido una carrera guay en el cine español, desfogarse y empezar a dar los primeros pasos. Y solo por eso yo creo que ya se merecen todo lo bueno que digamos de ellos, más allá de que luego las pelis pues serán mejor o peor o nos gusten más o menos, ¿no? Evidentemente. Sin duda. Estoy De de hecho, acuerdo. Faust yo la considero la verdadera Spawn. No sé si estáis de acuerdo Mm. conmigo. Para mí es mejor Faust que la peli de Spawn. Es que la peli de Es Spawn que es la peli de terrible. Spawn es... Es Eso iba a tremenda. decir. Porque la serie es cojonuda. La serie de HBO, la de animación, es brutal esa serie. O sea, una serie además que ahora no se podría hacer. Como se dice tanto eso. Pero que las cosas no se podrían hacer, dice Rodrigo Cortés. Bueno, Tampoco se podían el hacer 90, entonces. Pero el bueno. 90% de las cosas que dicen que no se podrían hacer, sí se podrían hacer. Claro, O se están haciendo Y el directamente. la vida de 10%, Brian no y se el diez por podía hacer ciento tampoco restante, entonces. y el 10% restante no se pueden hacer, pero con motivos. Claro, efectivamente. Hay cosas que no se deberían hacer y se hacen. Y hay cosas Ya, que efectivamente. que se pueden hacer y se autocensuran. Pero sí, sí. Hay una Para cosa que me mí, gustaría decir a tenor de la relación entre Alex de la Iglesia y el Oscar. Sé que me he ido muy atrás, pero es que es no, una no, cosa no, no, es interesantísimo. Este tipo de cosas me encanta. que me quema. El Día de la Bestia, todo el mundo conoce el Día de la Normas. Bestia, la película más laureada Buah. seguramente de Alex de la Iglesia. Hay gente que dice que está inspirada en una partida de La Llamada de Cthulhu, del juego Buah, de rol interesantísimo. de Sí, sí. mesa. Que, bueno, además tiene cierto sentido porque si tú analizas la idea de ir a una amenaza, a una ciudad, a parar una amenaza sobrenatural con un grupo de 3 personas, pues tiene estructura de campaña de rol. De hecho, el cura Berriartúa, al fin y al cabo, es una persona que se ha pasado toda la vida estudiando conocimientos esotéricos, que está en cierta manera medio absorbido, que se podría decir medio loco, por lo menos no conoce los usos de la sociedad normal debido a que se ha tirado todo ese tiempo estudiando conocimiento esotérico, y ese hombre que directamente dicen en la película que ni siquiera ve la televisión, lo sueltas en Madrid con una escopeta recortada. Pues eso es un personaje del Cthulhu, vamos, 100%. Qué bueno. De hecho, 30 monedas está conectado directamente con el universo del Día de la Bestia.
cuando estrenan El Día de la Bestia ya tenían en la cabeza hacer algo como 30 monedas. Y en ambos casos, como tú señalas ahora y decía yo antes, está muy presente el mundo del Oscar. De hecho, como digo, la segunda temporada se ha disparado eso. Está muy presente, no quiero spoilear, ya con esta película es suficiente. Y volviendo a la obra que nos acontece, Cthulhu y las tetas. O sea, me decías antes, Frank, que Lovecraft no era muy erotómano, que digamos, No, no, para nada. y sin embargo aquí tenemos algo. Pero eso es una cosa ¿Eso es de que... fantaterror? O sea, eso es fantaterror. Claro, en una película de fantaterror, en una película de serie B con producción parcialmente española y tal, eso es algo que prácticamente se espera, ¿no? Quiere decir, a nadie le sorprende. Eso es. Luego Macarena Gómez, ¿no os parece que es la Martirio, Calamar? Totalmente. El momento peineta con los tentáculos por ahí, bueno. Le falta la gafa de sol. Historia del cine. Es genial, es buenísimo. Maravilloso. Para mí, si queréis, vamos ya a la magra, vamos al tomate. Mi escena favorita y mi escena menos favorita, porque a mí lo que no me gusta de una película como esta, según el día, me puede encantar o me puede incomodar, porque hay momentos de la serie B en los que si te los tomas con la debida óptica te pueden hacer muchísima gracia y que algo te haga reír a lo mejor es intencionado, ¿no? Pero me gustaría que empezarais vosotros por si acaso coincidimos. Joaquín, ¿cuál sería tu escena favorita de Dagon, de esta maravillosa obra? Vale, empezamos por la favorita. Pues yo Sí. creo que mi favorita, la que más me gusta, creo que es ese flashback en el que te cuentan la historia desde la perspectiva del personaje de Paco Rabanne siendo un niño y se va viendo poco a poco la decadencia del pueblo y cómo van abrazando a esta nueva deidad. Y me gusta también porque no se dejan llevar por la locura de los efectos de primeros 2000 y, por ejemplo, utilizan el recurso de poner una escena desde la perspectiva del propio dios surgiendo del agua, ¿no? En vez de ponerte el bicho CGI cutre que iba a cantar la Traviata, pues deciden utilizar otra serie de recursos que creo que quedan mejor. Y me gusta mucho ese ratito en el que te están narrando eso porque creo que es, no sé, que lo disfruto, que es la parte que más disfruto Es maravilloso y es el único momento desde que llegan a... Solo hay dos momentos plácidos. Uno sucede antes de que le tira el portátil, en el que él después de esa pesadilla se despierta, que le dice ¿otra pesadilla? Dice no, la misma de siempre, ¿no? Y que eso está bien, lo que pasa es que claro, está un poco mal actuado. Y encima yo la he visto, yo no sé si la habéis visto vosotros en versión original, pero es que no estaba con subtítulos y mi inglés no es el mejor. Consideré que verla doblada otra vez de nuevo pues era suficiente, pero tengo ganas de verla subtitulada porque una de las cosas que le sentaron mal a la Fantastic Factory y a muchas películas del cine español con menos presupuesto, incluso a veces también con más presupuesto de esa época, y todavía se sigue haciendo en algunas producciones actuales, es que se empeñaron en rodar muchas veces con actores foráneos o con actores españoles en tierras foráneas en versión original y luego lo doblaban otros actores, no ellos mismos, porque cuando se doblaban a sí mismos también quedaba cutre. Hay un caso por ahí, no me acuerdo en qué película, de Antonio Banderas, y luego están los casos pues más destacados en los que el actor que lo dobla pues no es el mismo y dice, joder, es que esta no es su voz, tú sabes que esa no es su voz. Pero quitando eso, a mí me encantaría que me dijeras, Fran, ¿cuál es tu escena favorita, incluso aquella que más te fascinó? Porque tú, Fran, la viste hace mucho tiempo y estamos aquí en parte por ti. Sí, la vi hace mucho tiempo, pero la repasé hace nada, como suelo hacer de cara a este podcast. Y mi escena favorita sigue siendo la misma, es la propia llegada al pueblo, porque es la introducción al escenario donde se desarrollan los acontecimientos. No solo la secta, el propio pueblo de Invoca. Quiero decir, yo creo que el pueblo de Invoca es uno de los pilares en los que se apoya cuanto de carismático y de los cristianos tiene esta película. La Galicia rural creo que le sienta muy bien a la idea de un pueblo costero decadente.
y la introducción, en fin, cuando se ve desde la línea, o sea, desde la línea del horizonte, el pueblo, etcétera y tal, pues ya te introducen a lo que va a ser prácticamente el escenario de todo el resto de la película. Además es un contraste muy interesante con la escena del velero, que es verdad que en otras circunstancias sí hubiera sido de mis menos preferidas, porque es verdad que aparte de tener unas actuaciones y una presentación bastante infame, pues rompe mucho con el tono de lo que luego va a ser la película. Podría decirse que crea un contraste, pero es que ni siquiera crea un contraste interesante, simplemente parece que no pega con el resto de la película. En cambio, una vez que se adentran que se pierden en el pueblo, por así decirlo, que encallan y tal, sabes que te has metido en lo que va a ser el meollo del asunto y que ya no estás en Kansas, por así decirlo. No, ya no estás en Kansas. Estás en una especie de lata gigante de berberechos en mal estado. Sí, sí, completamente. Y no me extraña que Lovecraft tuviera esa predilección, ¿no? Por esa afección que tenía. Además, yo que he veraneado muchas veces en el Mojón, pues tengo también una cierta predilección porque el Mojón, para quien no lo conozca, es un pueblo es una pedanía entre las provincias de Murcia y Alicante. Entre los Y bueno, infiernos y Mula hay un mojón. sí hay un Mojón ahí y remite a todo este tipo de imaginario, no puedo decir más. Entonces provoca una cierta fascinación, efectivamente, el pueblo costero, un poco venido a menos y tal, inevitablemente. Es verdad. Bueno, Joaquín es de San Pedro del Pinatar, si lo podemos Sí, decir. de ahí al lado, sí, sí. Soy de pueblo pesquero y pescador, lo que pasa es que no había personas con cara de boquerón, o por lo menos no tantas como en la película. Sí. Bueno, pero un pueblo grande. Con cara de Sí, boquero. sí, sí. Ay. Mi escena favorita, decía, es la escena en la que, bueno, quitando esa que has mencionado tú, Joaquín, mis dos escenas favoritas son esas y luego también en la que despellejan a Paco Raval. Esto, como he dicho antes, según el día, según la hora, porque si estás comiendo, pues no es la escena, pero me encanta cómo está hecha. Y además es que me parece una idea tan absolutamente bizarra que le corten ahí todo lo que es el busto, ¿no? Y le despellejen y siga gritando mientras que estás viendo debajo la mandíbula y los ojos y tal. ¡Ah! 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 En plan, pero voy a aguantar, ¿sabes? Sí, Que, es tremenda la serie. Yo, de hecho, cuando la volví a ver para el podcast, me la puse comiendo. Bueno, me la tuve que ver en no, tres no, veces, me también. la tuve que ver en formato serie, porque, pero me pilló esa escena comiendo No, y no. no recomiendo, la verdad. No lo recomiendo. No, yo anoche estaba cenando cuando aparece esa escena. Dijo, "Buah". Y además no solo eso, sino que ahí, si ya antes, cuando llega al pueblo, como dice Fran, todo ese momento en el que además luego aparece intentando derribar la puerta, tenemos un personaje que me recuerda a Ash en la saga de Build, cuando se le va la flapa totalmente al protagonista y ya se da cuenta que o reacciona o aquello se le echa encima. Y aquí pasa lo mismo, exactamente lo mismo. El tío se le va al Kiko y dice, cabrones, ahora venid a por mí, yo no soy un viejo indefenso, tal. Y entonces mata al sacerdote y dice, así es como se muere. Y entonces te ves que le saca las dos dagas esas que lleva y las tripas se le desparraman hacia adelante y tal. Entonces, esa escena, luego él se va hacia afuera, se ve lloviendo y tal, se ve el marco de la puerta y mientras todo el tiempo colgando Paco Raval, que no sabemos si es Paco Raval o un actor y tal, porque en ese momento no tiene pelo, pero bueno, intuimos que es alguien despellejado. Pero la escena es hasta poética, ¿no? Y eso es western, por cierto. No sé si luego entrará, pero para mí esa escena es muy buena. Y incluso me llevó a Kaiser Sosé y Sospechosos Habituales, También es salvando de la West. distancia. Así es como se muere. Bueno, la escena que menos me gusta ya la he dicho. Dejamos a Joaquín que diga la suya. Pues mira, a mí la que menos me gusta
¿La que más te desagrada? Porque me sacó de quicio viéndola, pero la verdad es que según pasan los días, cada vez me gusta más. Pero es lo que decía, así que... sí. Es ese momento en el que él está en la habitación y están yendo esos zombies medio peces a por él. Ajá. Y se da cuenta de que no hay pestillo en la puerta. Oh, qué grande, sí, eso Y es buenísimo. decide, en vez de bloquear la puerta, desatornillar un pestillo de otra puerta para ponerlo en la puerta de la... Un pestillo que eso le pegas una patada y lo revienta, pero él dedica varios minutos con una navajilla a desatornillar un pestillo mientras están los zombies por el otro lado por el pasillo para volver a atornillarlo. Yo estaba viendo eso y no me lo estaba creyendo, digo, pero que, o sea, por eso digo que tengo la sensación de que intentaban abrazar un poco el mamarrachismo total de la serie B, ¿no? Y de según qué películas, porque Según ¿quién qué cojones series, no Un poco bloquea? MacGyver aquello, ¿no? Claro, ¿quién no bloquea la puerta con un armario? No, te vas a poner a desatornillar el pestillo, cabrón. Pero eso es cine, eso es terror, eso es láser, eso es, me está persiguiendo el cojo mantecas con la motosierra y saco las llaves, ¿no? Lo que dice Raúl Cima, abro el coche, vuelvo a sacar el mismo juego de llaves para arrancarlo, pero si la misma llave que abre el coche no es la que arranca, ¿por qué cojones vuelve a guardar? Bueno, pues esto es cine, esto es tensión, Y claro, siempre estamos bordeando la comedia del terror, eso me encanta. Sí. No, lo que pasa es que no sabemos si de forma intencionada o no, Nunca lo sí. sabremos. Pero sí. Eso lo hace más mágico. ¿Fran? Mi escena, digamos, menos deseada dentro de la película es... Menos deseable. Sí, la menos deseable y la menos deseada es precisamente la escena que tú has mencionado, la escena en la que despellejan a Ezequiel. Pero Increíble. por motivos diferentes. No porque sea particularmente escabrosa, que lo es bastante escabrosa. Es porque, por una circunstancia que en realidad es ajena a la película, que es que poco después Paco Rabanne se murió. Con lo cual, su último aporte cinematográfico al mundo del cine fue ser despellejado. Y me parece que Paco Rabanne se mereció un final más dignificado. Entonces, no me gusta pensar que la última imagen que tenemos de Paco Rabanne en el cine es él siendo despellejado, simple y llanamente. Pero está crucificado también. Está en posición profética, ¿no? De Cristo. Sí, se puede decir que Paco Rabanne Vamos a ha muerto pensar por los pecados del cine. que aguantó hasta el final. ¿Cómo? Se puede decir que Paco Rabanne ha muerto por los pecados del cine. Pajarico. Se ha quedado pajarico. Sí. Se ha quedado pajarico, sí. No pudo decir aquello de que bien se está. Cuando se está bien. Sí, ese momento no. Pobrecito. Pajarico. Joaquín, Fran, ¿tú querías hablar un poquito más del Oscar? Joaquín, ¿quieres aportar alguna cosita? Yo quería comentar solo 3 adaptaciones del Oscar o obras basadas del Oscar que me gustan muchísimo y que se salen un poco, pero nada, mencionarlas. Genial, no, sí. Pues mira, antes de acabar, 3 obras que a mí me gustan muchísimo y que de alguna forma, si no están adaptando directamente a Lovecraft, sí se basan muchísimo en él, son una peli que es Underwater, que es relativamente reciente, que la prota es Kristen Stewart, que es la protagonista de Crepúsculo. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas, sí. Y esa peli está muy, muy guay y se basa totalmente en la obra de Lovecraft y es una peli de terror muy chula. Otro, un TVO. Hellboy. Hellboy es un TVO cojonudo y bebe muchísimo de toda la obra de Lovecraft sin ser directamente una adaptación, pero todo ese rollo de dioses antiguos y tal, y pues eso, bebe muchísimo y a mí es un cómic que me chifla. Y por último, si alguien quiere una adaptación diferente de La sombra sobre Innsmouth, está el DLC de Bloodborne, que es un videojuego de la Play 4, que hay un DLC en el que vas a una aldea pesquera y hay una deidad ahí y tienes que resolver qué ha pasado ahí, que es flipante. Es un videojuego muy bueno que bebe muchísimo de la obra de Lovecraft, pero muchísimo hasta el punto de decir personajes que son calcos, ¿no? Y bichos que son calcos de los relatos de Lovecraft. Así que yo tanto Bloodborne como su DLC en concreto, porque está muy relacionado con esta peli, recomendado al 100%. Sí, además Miyazaki, el autor de la saga Dark Souls, es fanático de Lovecraft. Sí, al 100%, vamos. Y se nota un disparate en su videojuego. Bueno, vamos a despedir el programa, pero no sin antes que Joaquín nos diga un poquito
el principal motivo por el que está aquí, más allá de que somos compañeros de trabajo. Ajá, pues somos colegas, jo. Y somos colegas, y colegas, ¿dónde está mi coche? Y grabamos algo por ahí en su momento. Sí. Pero Joaquín es miembro de... Bueno, coméntalo tú, Joaquín. Nada, que si alguien se ha quedado con ganas de escucharme, que entiendo, seguramente no, pero... Que sí, que sí. Pero nada, que participo en Radio Cracoa, que es un podcast que tengo con 2 amigos, con Geray y con Sebas, en el que hablamos de tebeos, hablamos de adaptaciones, ¿vale? Mucho cómic de superhéroes. Intentamos hablar de tebeos, pero la verdad es que cada vez hablamos más de cine y de series, pero bueno, ahí está. Si alguien quiere otro podcast más de cine, serie y cómics, pues Radio Cracoa nos puede buscar y ahí nos tiene cada unos 15 días, 3 semanitas, soltando la turrita. Qué bueno. ¿En iVoox? Sí, en iVoox, Spotify y no sé si en Apple también. Apple Podcast Ajá. lo puede tener también por ahí. Pero vamos, básicamente en iVoox y en Spotify nos tenéis ahí. Lo podéis encontrar. Bueno, ya tenéis al menos 2 seguidores más. Servidor y seguramente mi compañero. Él tendría que despedir sin más remedio, como siempre, con una frase. Antes hemos dicho que, y tengo que estar de acuerdo con Fran, no se merecía Paco Raval, nuestro paisano, gran actor y mejor persona, una despedida así. Pero vamos a hacer una especie de ritual. Hermanos, nos cogemos de la mano y nos imaginamos que estamos enterrando a Paco Raval y que hay alguien que nos apunta con un revólver para que no dejemos de cavar. Ese alguien es Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo. Nos está diciendo que el mundo se divide en 2 tipos de personas: los que tienen un revólver y los que cavan. Tú cavas. Vaya viaje. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Joaquín. Nada, Esperemos gracias a verte vosotros. Un placer, me lo he pasado piruleta. Muy bien. Fran, muchas gracias Me como alegro. siempre. Nada, gracias a ti, Darío. Tendremos más, pero no mejor, que es imposible.